Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. En el fútbol, la existencia de las cláusulas de rescisión hace legal cualquier salida mediante su pago. Dicho esto, hay mil maneras de hacer una operación así y la de Nico Williams es dudosa en forma y fondo. La primera duda es si el Barça puede pagar la cláusula y luego inscribirlo cumpliendo el fair play. Y la segunda es si esta operación no va a dinamitar para siempre las relaciones entre los equipos, porque el Athletic tiene un cabreo brutal con que lleven 2 años mareando, con que no se hayan cortado en llevarlo a plena luz del día y con que ahora sea casi imposible para la afición del Athletic perdonar a Nico si no saliera. El caso Nico ya tiene guión de culebrón y si al final acaba en el Barça será a doble precio. El de la cláusula y el de dejarse por el camino las relaciones con el Athletic Club de Bilbao, que por cierto es el nombre del equipo al que el Barça levantaría al jugador, que llevan unos días en la directiva culé que solo llaman el Bilbao al club vasco. Y si acaban pagando realmente al Bilbao, lo mismo en vez de un extremo acaban fichando un base de Bilbao Basket. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivo. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena SER, aquí estamos, hasta las 4 os vamos a contar lo que creemos que es noticia este martes aquí en Ser Deportivos, que podéis oír ahora en directo, después en podcast de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en el día en el que un jugador del Barça, que no es Lamine Yamal, pone voz al deseo del fichaje en azulgrana del verano. Ferran Torres sobre Nico Williams. Está claro que al final todos los jugadores top quieren venir a los mejores clubes, que en este caso pues el Barça es uno de ellos. Y bueno, no sé qué pasará, pero seguro que todo lo que pase sea para bien. ¿Te gustaría jugar con él? Sí, me gustaría, obviamente, en la selección ya he jugado con él. Y bueno, podríamos formar un buen tridente si todo se da. Es tremendo tridente, la verdad. De hecho, casi hay para 2 tridentes en azulgrana si se hiciera esa operación. Y para un cabreo del 30 en tono del Athletic. Os cuento más tras la portada de Ser Deportivos, en donde os cuento ya que el Mundial de Clubes no está cumpliendo todos los pronósticos. La noticia de las últimas horas es la eliminación de 2 grandes europeos que jugaban la competición. El Inter de Milán, que se lo cargó el Fluminense, y el Manchester City, que cayó a manos del Al Hilal árabe. En la prórroga, tras un 3-4 del equipo asiático, los de Guardiola acaban una de las peores temporadas del entrenador catalán en el banquillo, al que no le sorprendió el rendimiento del rival. No. Cuando ves a Koulibaly, ves a Joao Neves, Rubén Neves, a Joao, a Lodi, a Milinko Savic, que es un extraordinario jugador. Todos son muy rápidos, lo sabíamos, lo habíamos hablado, lo habíamos visto, pero creo que lo hemos jugado bien, nos han defendido muy juntos, muy abajo, y luego el problema ha sido esto, que han podido correr un poco más de lo deseado. No le sorprendió a Guardiola al rival, pero sí sorprende el rendimiento de su equipo esta temporada. Anoche se fue el City, también el Inter de Milán. Hoy juega el Real Madrid ante la Juve con primeros minutos para Mbappé, defensa de 5 y el caso Rodrigo avanzado en la SER en todas las ruedas de prensa de Xabi Alonso, incluida la de anoche. Intento acercarme a todos los que me encuentro, ¿no?, por el camino, entonces pues Rodrigo también tuvo unos minutos que eran importantes para él y va a ser importante, ¿no?, independientemente. Yo tengo la experiencia de que en estos campeonatos, como un mundial o como un europeo, a veces pueden ser tan importantes los que inician como los que entran, ¿no?, y pueden tener un impacto decisivo, o sea que cada jugador tiene que estar preparado para lo que toque, y sí que todos están con buena predisposición. Rodrigo también está entrenando bien, anímicamente le veo bien, y luego ya es decisión mía quién es el que juegue. Rodrigo en el centro del debate del futuro, pero con poca bola en el presente. Presente que tiene una imagen, la del sorteo del calendario de primera que soy, antes del partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes, que puede precisamente condicionar la primera jornada. Héctor González, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no va a ser un sorteo como tal, ya sabe el aficionado al fútbol que desde hace años no hay clásicos ni derbis en una primera jornada, que está ciertamente condicionado, por lo que se trata más de una presentación del calendario. Eso sí, el lugar del acto es totalmente novedoso. San Juan de la Nava, un pueblo de Ávila de 400 habitantes que se viste de gala para acoger al fútbol español y para reivindicar y denunciar la situación de tantas localidades de nuestro país que pertenecen a la denominada España vaciada. Desde las 8:30 de la tarde los calendarios, no solo de primera, sino de segunda, categorías más modestas, fútbol femenino y fútbol sala, en San Juan de la Nava, provincia de Ávila. Estaremos pendientes. Como lo estuvimos
Hablamos ayer del debut de Carlos Alcaraz en Wimbledon, el murciano que deja la frase de las últimas horas tras pasarlo mal, bueno, muy mal ante Fognini. Ha habido un momento en lo que sinceramente lo vi bastante chungo, pero la verdad que bueno, sobre todo creyendo, ¿no? He girado varias veces al equipo y decir que no encontraba huecos, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces ahí era el momento de seguir luchando, de seguir creyendo, de estar ahí y ver si en algún momento iba a bajar, ¿no? Y bajó y ganó Alcaraz. Y así, con la portada llena de grandes nombres del deporte, avanzamos y seguimos gracias al equipazo del programa, con Óscar Ejido, Marta Casas y Marcos Gómez Díaz en la producción, con Emilio Escribano y Lucas Lurido como cracks de la técnica, y 3 cosas no menores, que esto se emite desde el estudio Carlos Llamas para el Mundo, que estáis en Ser Deportivos, que son las 3:05 y que vamos al lío ya. Vamos al Mundial de Clubes, que el Real Madrid juega esta noche su cita de octavos de final contra la Juve. Desde las 8:30 contamos en Carrusel, por ejemplo, si Dean Howson sigue en el campo con el desparpajo que se maneja ante la prensa. Analizando los datos de los 3 primeros partidos, eres el futbolista que más rompe líneas, ya sea en cuanto a pase o conducción. No sé si eso es la primera demanda de Xabi Alonso en tu fútbol. Bueno, por eso me habrá fichado también, ¿no? Si no le gustaba a él, creo que no me hubiese fichado. Pues Howson seguro, Mbappé probable. Novedades en la convocatoria. Todo tuyo, Javier Herráez, Miami. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con el Real Madrid ya en pie. Aquí amanece muy prontito, a las 6 menos cuarto de la mañana. Ya pasadas las 9, el equipo ya funcionando. Tanto jugadores como cuerpo técnico con Xabi Alonso a la cabeza. No hay ningún tipo de novedad. En principio, Mbappé al banquillo jugaría en la segunda parte. Gonzalo se lo ha ganado y será titular. Repetiría la defensa de 3. Vuelve Asensio a la convocatoria, pero se quedaría en el banquillo con Tchouaméni, que sería el jefe de esa defensa, con Dean Howson y con Rüdiger. También vuelven 2 futbolistas importantísimos para este Real Madrid, como son Carvajal y Militao. Puede ser la reentrée de Carvajal después de 9 meses, que se rompió el cruzado. Y arriba, enganchando con Bellingham, esperamos a Vinicius y a Gonzalo. Hay que ganar y meterse en cuartos de final. Enfrente la Juve, que no está en su mejor momento, obviamente, pero que tiene un plantel como para plantarle dificultades a cualquiera. Sus mayores peligros, ¿dónde los ves, Bruno Alemán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Básicamente en la presión adelantada y la verticalidad. Es un equipo que no mastica demasiado los ataques y que va de cara a barracas. Si hablamos de nombres propios, evidentemente Kefren Thuram está haciendo un mundial impresionante. El centrocampista, el hijo de Lilian Thuram, y también Kenan Yildiz está con 3 goles y una asistencia como uno de los cracks del torneo. Los 2 nombres a marcar en rojo en esta Juventus de Igor Tudor. Apuntado. El Real Madrid va creciendo en el campeonato, pero ¿qué le falta para pulir y para ver una versión que le lleve a los cuartos? Antonio Romero, Miami, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes a todos. Hombre, es evidente que le falta por pulir, porque si no, Xabi Alonso sería un superhéroe más que un entrenador con tan poco tiempo de trabajo. Está claro que está yendo de menos a más en la participación en el torneo, y para mi gusto lo que le falta es un poquito más de contundencia defensiva. Está claro que en la salida de pelota el equipo ha mejorado, pero la contundencia defensiva tiene que ir progresando partido a partido, y hoy será una buena oportunidad. Le falta que Arda Güler se empiece a creer de verdad que tiene que tomar el mando en el centro del campo. Le falta Mbappé, al que hoy veremos un ratito seguramente en la segunda parte, y le falta que la versión de Vinicius en el último partido de la fase de grupos sea vista de una manera más regular y con más continuidad. Con todo eso, que no es poco, creo que el Real Madrid tendrá suficiente para eliminar esta noche a la Juventus de Turín. Gracias, Romero. El partido grande del día lo contamos desde las 8:30 en Carrusel, y ojo que están avisados los del Madrid. Anoche 2 bombazos, el mayor el del City, que cayó 4-3 ante el Al-Hilal, y Guardiola y los suyos se van a casa, a Inglaterra, por donde nos pasamos nosotros, en Manchester. Pablo Montaño, muy buenas. Muy buenas, Paco Jo. Como escribe la prensa británica, lo de esta madrugada ha sido un shock mundial, porque se las prometían muy felices los de Guardiola con el 0-1 de Bernardo Silva a los 9 minutos de partido, pero el Al-Hilal del ex-sevillista Bono o el ex-culé Malcolm no había dicho su última palabra. Remontaron los saudíes en la segunda parte, empató Haaland, y ya en una prórroga loca con 3 goles, el equipo de Inzaghi le sacó el billete de vuelta a un City que venía de invertir 150 millones antes del torneo. Guardiola afirmó que les habría encantado continuar, ya que tenía la sensación de que el equipo lo estaba haciendo bien, pero saca una lectura positiva. Ahora nos vamos a casa a descansar y reposar la mente para la nueva temporada. Pues nada, no solo el City pegó el cante. Antes lo hizo el Inter de Milán, que se la pegó también ante el Flamengo, en partido con críticas finales de Lautaro Martínez. Algún compañero, Marcos Gómez Díaz, buenas tardes. Buenas, Paco Jo. Ayer el Inter de Milán perdió por 0-2 contra Fluminense. Los brasileños se hicieron con la victoria con los goles de Germán
Upamecano y Hércules. Este fracaso deportivo levantó asperezas entre varios jugadores del club italiano. El que salió más molestos, como tú has dicho, fue Lautaro, que dijo: quien quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes, que lo haga, si no, adiós. Mientras Çalhanoğlu ha respondido hace unas horas: respeto la opinión de mis compañeros y del presidente, pero el respeto tiene que ser mutuo. Pues así está la cosa en el Inter de Milán. Y así está el Mundial de Clubes. Así con el partido que cierra jornada a las 3 de la madrugada entre el Dortmund y Rayados, que pondrá en el camino del Real Madrid, si pasa hoy, al otro Bellingham o a Sergio Ramos. Pero eso mañana. Hoy hay más cosas fuera del Mundial. Por ejemplo, atención a esto, el Ayuntamiento de Barcelona anuncia novedades con respecto al posible regreso del Barça a jugar en su estadio. Adrià Soldevila, Barcelona, cuéntanos, muy buenas. Buenas tardes, sí, no es tan fácil como parece. El Barça anunció que abriría el estadio para el Gamper, pero el Ayuntamiento está esperando todavía que el club le mande la documentación que acredite que las obras de primera y segunda grada están acabadas. Esto a día de hoy no se ha producido y por lo tanto el Ayuntamiento no puede enviar a sus técnicos para inspeccionar la obra. Luego vendrán los análisis, los informes y la concesión o no de la licencia, pero sin esta documentación no se va a mover nada. A esta hora de este martes, el Camp Nou todavía no tiene licencia para abrirse y no hay una fecha visible para que se pueda tener. Además, relacionado con el Barça en Bilbao, resuenan aún estas palabras del vicepresidente azulgrana Rafa Yuste sobre Nico. Parece que de un tiempo a esta parte no están muy convencidos, contentos con el FC Barcelona, cosa que yo no entiendo porque las relaciones con el Bilbao siempre han sido exquisitas, cosa que me gustaría que volviesen a ser. Lo que hay que hacer es descensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental, para mí, que no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao. Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que, oye, cualquier jugador en España, en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va, y si no, se queda. Tras esto, ¿cómo están los del Athletic Club de Bilbao con el vicepresidente del Barça y con el Barça por el tema Williams? Íñigo Martínez, Bilbao, buenas tardes. Muy buenas, pues la verdad es que el entorno está raro. Mira, lo que al principio era resignación, Nico se va al Barça, luego fue enfado con el FC Barcelona y hasta con el propio jugador, y en los últimos días en algunos sectores ha crecido, no sé si la ilusión, igual sí la esperanza de que pueda quedarse. Hay quien dice que es mejor que se marche, pero también quien piensa que se le puede perdonar ese coqueteo con el FC Barcelona. Pero es verdad que con el Barça hay mucho rebote. Vamos, que se vaya preparando Enric Masip, que tanto se quejó de los pitos de San Mamés hacia el Barça en el último partido de Liga, porque tengo la sensación de que el año que viene se van a incrementar esos pitos por parte de la afición del Bilbao. Entre tanto, en Barcelona se espera para finales de semana el movimiento definitivo por Nico, quien exige garantías de inscripción para llevar a cabo todo. Solde. Sí, lo que pide Nico Williams es la garantía de que el Barça le podrá inscribir una vez haya depositado la cláusula de rescisión a la Liga y le haya fichado, pero esto ahora mismo el Barça no lo puede garantizar. Todavía le queda trabajo por hacer para volver a la regla 1-1, como por ejemplo que se desbloqueen los 100 millones de la venta de los palcos VIP del Camp Nou o alguna salida importante que libere salario y facilite la entrada de un nuevo sueldo en la plantilla. El Barça quiere hacer la operación, Nico también lo quiere, pero paciencia, no será inmediato. Nico Williams es el movimiento del comienzo del verano, si se produce, y la Eurocopa Femenina, la otra competición que acapara el protagonismo del comienzo del verano junto al Mundial de Clubes. La Euro Femenina empieza mañana y para España el jueves, en una concentración ya con Aitana Bonmatí, Lausanne, Sonia Luz, muy buenas. La Balón de Oro aterrizó anoche en Suiza, ¿qué tal? Muy buenas, y se incorporó a la concentración de España en Lausana y hoy incluso ha entrenado, aunque al margen del grupo, también la portera titular Catacol, que se recupera de una amigdalitis, pero ya están sobre el césped y eso es una fantástica noticia para la selección española. El resto preparando ya a toda máquina el debut en la Eurocopa, que será el jueves contra Portugal en Berna desde las 9 de la noche. Gracias, Sonia. Pues además de la selección, pendientes del mercado estamos, paso rápido por todo, que hay mucho hoy. En el Barça, renovación y traspaso de Ansu Fati, Adrià. Sí, esto es de última hora, de hace pocos minutos. El Barça ha hecho oficial que renueva a Ansu Fati hasta el 30 de junio de 2028 y le cede al Mónaco una temporada. Esta próxima temporada ya hacía semanas que se negociaba, se estaba esperando y al final se ha hecho oficial. Hoy día 1 de julio, cedido al Mónaco. Tenía contrato Ansu hasta el 2027 y renueva hasta 2028, pero esta temporada que viene, lo hemos dicho, se va cedido al Mónaco de la Liga Francesa. Movimiento de última hora en el Atlético de Madrid. Vivimos en las últimas horas el momento despedida. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, despedida de los tres que acababan contrato y que no iban a continuar, Reinildo, Azpilicueta y Axel Witsel. También, primero las salidas para llegar ahora
al momento de las entradas. Cerrados Baena, también cerrado Johnny Cardoso y cerrado Ruggeri. Por tanto, ahora mismo todos los puntos puestos en la negociación con el Tottenham por el fichaje de Cuti Romero. También hay despedidas importantes. Una en el Villarreal. David Costarrosa, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas, sí. Se va acelerando el mercado del Villarreal. Hoy hemos conocido de manera oficial que Eric Ballín no va a continuar siendo futbolista del submarino después de esta temporada y media en su segunda etapa como Groguet. Lo cierto es que desde diciembre el central de Costa de Marfil ya dejó de contar con la confianza de Marcelino García Toral y su salida pues ya era un secreto a voces, como también lo es la de un Alex Baena, que ya sabemos que jugará en el Atlético de Madrid la próxima temporada y únicamente nos falta la confirmación oficial por parte de los clubes. Además, un movimiento grande es el adiós de Jesús Rodríguez al Betis. Sevilla, Manolo Aguilar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí que es una operación importante, un jugador que ha debutado esta temporada, que al final no fue titular indiscutible, que tiene una gran proyección, pero el Betis se ha encontrado con una cantidad que, según su criterio, no puede desaprovechar. La operación se va a ir por encima de los 25 millones de euros, con algunos objetivos de fácil cumplimiento, alguno para llegar a los 28 de más difícil cumplimiento, y el Betis se reserva además una cantidad de una plusvalía futura en caso de nueva venta del futbolista. Tiene por tanto dinero el Betis ahora mismo con la operación, que todavía no es oficial pero que se va a cerrar, más la de Cardoso, para ir al mercado con fuerza y fortalecer el equipo según quiere Manuel Pellegrini. Además tenemos también el viaje de Zubimendi a Inglaterra, donde se espera pase reconocimiento médico definitivo con el Arsenal y quede sellada su operación con la Real Sociedad en las próximas horas. Unai Cantero, San Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Sí, ya era sabido que sería a partir de hoy, 1 de julio, cuando comenzaría la cuenta atrás para la marcha del centrocampista donostiarra a los Gunner, y es que los tiempos se están cumpliendo. Zubimendi fue visto en el aeropuerto con su representante rumbo a Londres, y Eric Bretos habría viajado también días antes a la ciudad inglesa para cerrar el traspaso, por lo que solo queda que se haga oficial. El jugador fichará por el Arsenal antes de que arranque la pretemporada el próximo lunes 7 de julio. Los Gunner depositarán algo más de 66 millones de euros. Algo más de la cláusula, incluso de Zubimendi. Y además, para terminar con el movimiento en Primera División, se confirman 2 llegadas al Getafe. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Iván Neyu y Kiko Femenía. El camerunés ha firmado 3 temporadas hasta 2028. Llega libre después de quedar sin contrato con el Leganés. Y el lateral derecho también ha acabado contrato, con el Villarreal, firma 2 años hasta el 27, y es un jugador que conoce muy bien Bordalás porque le ha tenido tanto en el Alcorcón como en el Alavés. Y en Segunda División son noticias Víctor Horta, que llega como director deportivo al Valladolid, e Iván Alejo, que se va del Cádiz al Hapoel de Nicosia. Ya os decíamos que este primer día de mercado, el 1 de julio, ha sido de momento en la mañana una locura. Y ahora viene todo lo que no es fútbol y es noticia en este Ser Deportivos. Que en polideportivo sobre todo es tenis. En Wimbledon Alcaraz sufrió, Badosa perdió, juega Munar, Escabechina en el cuadro por el lado del murciano. En fin, cuéntanos, Pedro Fullana. Sí, se le allana el camino a Carlos Alcaraz porque están eliminados ya Medvedev, Rune y Tsitsipas. Alcaraz, que tiene un futuro que apunta asequible, por tanto, pero tuvo que superar un duro debut frente a Fognini, que lo llevó al 5º set. Por tanto, esperemos que mejore de cara a los próximos partidos. Hoy ya ha perdido Carballés Baena frente a De Miñor. Ahora mismo en pista Muná 1-1 frente a Bublik, y Pedro Martínez set abajo ante Lofagen. Y en el cuadro femenino debuta Jessica Bouzas frente a la alemana Seidel, cuadro en el que ya no está Paula Badosa. Primeros días muy de tenis y muchos españoles que desgraciadamente van cayendo en su mayoría. En baloncesto, bueno, en baloncesto hay mil cosas. La primera es que mañana Sergio Scariolo da la lista de la selección española para el próximo Eurobásquet. Marta Casas, buenas tardes. Buenas tardes, y lo hace en medio de muchos rumores en torno a la figura y el futuro del seleccionador. Mañana Scariolo va a ofrecer la convocatoria para el Eurobásquet, que se celebra desde el 27 de agosto, una lista en la que habrá nombres como los de los hermanos Hernán Gómez o Santi Aldama, y también de jóvenes como Sergio de la Rea o Hugo González. España que se va a concentrar el próximo 28 de julio. De un entrenador noticia mañana, Sergio Scariolo, un seleccionador, a otro hoy. Miguel Méndez, el del femenino, anoche con Manu Carreño en el larguero, tras la plata europea con su selección absoluta. Es verdad que tuvimos toda la oportunidad de ganar el partido y creo que hicimos todo para ganar el partido, y que nos faltó pues meter tiros en esos últimos 3 minutos. Yo creo que las ventajas, creo que estaremos todos de acuerdo, las ventajas del baloncesto no se sostienen defendiendo o dejando pasar el tiempo, se sostienen metiendo canastas, metiendo puntos. Poco a poco iremos valorando más incluso la plata que ha logrado esta selección con relevo generacional. Además, hay 2 noticias de mercado en España y en la NBA, con Juan y Marcos y Santi Aldama como protagonistas, Marta. Nuevo director de juego para el FC Barcelona. Llega el argentino Juan y Marcos. Paco Jo, formado en la cantera del Barça y cedido en los últimos años, firma hasta el año 2027 después de activar su cláusula de salida en Girona. Otro que cambia de aires, por cierto, también es Rafa Villar. Cambia Lleida por Vitoria, es el segundo fichaje del Baskonia. Y el que no se mueve, Santi Aldama, era agente libre
libre restringido y los Grizzlies han hecho el esfuerzo de renovarle por $52,5 millones en los próximos 3 años. Contratazo el de Santi Aldama. Y tras el baloncesto y el tenis, y para que no falte de nada, buscamos titulares del resto de la página polideportiva. Pablo Bollero, muy buenas tardes. Ilia Topuria se convierte en el número 1 del ranking libra por libra. Como cada martes, los periodistas que conforman el ranking de la UFC se reunieron e Ilia adelantó 2 puestos y se convierte en el mejor peleador de artes marciales mixtas del mundo. En las próximas horas debería aparecer reflejado en la página web oficial de la UFC. Pues con noticias sobre la UFC y sobre Topuria vamos a llegar a la pausa de las 3:20, que es un minuto para coger aire y seguir hasta las 4 contando más deporte en este Ser Deportivos. Y lo primero es lo primero. Y lo primero ha sucedido en el Instagram de Lamine Yamal. Hay un rapero de Hospitalet que se llama Morat, que tiene un tironaco entre los jóvenes que flipáis. Le ha hecho una canción a Lamine Yamal que el jugador del Barça ha colgado en sus redes, que va a ser estrenada el jueves, y que empieza tal que así. Espera. Quiero que lo escuchéis otra vez. El comienzo de la canción de Lamine Yamal es así. Antonio Romero, Miami, muy buenas tardes de nuevo. Joder, no sabía por dónde venía esto, me estabas dejando alucinado. ¿Te suena? Oye, tengo que ser sincero. Sí, claro. Bueno, me suena el gol, sí, el gol me suena, te suena a ti el gol. Y el que lo narra te suena también, ¿no? Sí, el que lo narra me suena, el sonido era Ródenas, estábamos en Alemania, era la semifinal de la Eurocopa. Sí. Si no me equivoco, estaba a punto de cumplir o había cumplido 17 años y marcó, nos estaba dominando Francia, se había puesto por delante en el marcador y marcó ese de Lamine, ese de me voy por la derecha, le pego con la zurda, la clavo en la escuadra y fue para mí el gol más decisivo de la Eurocopa. Creía que me preguntabas si me suena el cantante. A partir de ahora te va a sonar, ya te lo digo yo. Sí, pero la pregunta, Paco Jo, es muy directa, tú que somos prácticamente de la misma generación. ¿Se lo puedo enseñar a mi hijo? Porque mi hijo va a flipar, claro. Sí. Se lo puedo enseñar, ¿no? Sí. Se lo puedo enseñar. Vale, te digo porque alguna vez he visto alguna cosa de… Bueno, me callo, aquí lo dejo. Estoy muy agradecido. ¿Y cobro por algo por esto? ¿O cobra la SER? Porque a mí nadie me ha dicho nada. No, ni a mí tampoco. O sea, quiero decir, yo lo pongo, me he enterado esta mañana, lo he visto en la lista de Lamine Yamal, 38 millones de seguidores de Lamine Yamal. ¿En serio? Más 3 millones de seguidores de Morat. Estamos hablando de 40 millones de seguidores que han escuchado esto. Es un… Prepárate, Romero, a recibir mensajes, que esto es una explosión entre la gente joven. Se estrena la canción el jueves, esto es un avance, ¿eh? Solo un avance. Bueno, esto es el privilegio que tiene ponerte delante de los micrófonos de la cadena SER cuando te dan la oportunidad de estar en grandes sitios. ¿Qué te iba a decir? Como por ejemplo esta noche. Pero bueno, agradecido a Morat, le podría decir que voy a escuchar su música, pero le engañaría. pero seguramente, pues mira, mi hijo y gente como mi hijo sí que la va a escuchar. Estoy seguro. Así que un placer y te lo agradezco mucho porque te lo juro, cuando ha empezado, digo, ¿por dónde va esto? Porque me ha dicho Ejido que vamos a hablar de la Juve. Claro. Empiezas a hablar de Morat, digo, me la vas a clavar. No. A ver, quiero decir, yo sé que estamos en los primeros minutos del día en Miami. Prefería que no te hubiera llegado y que pudieras hacer la reacción de manera espontánea en ser Deportivos. No te preocupes, a partir de ahora te van a llegar mensajes. Y es verdad que yo iba a hablar contigo del Madrid, se ha cruzado esto. Del Madrid, ¿qué me cuentas? ¿Qué esperas esta noche, Romero? Tengo muchas dudas en el 11 titular, Paco Jo, y normalmente con el Madrid no suele pasar, te baila uno, te baila otro. Pero la duda fundamental es si va a arrancar con 3 o va a arrancar con 2. Yo creo que lo del otro día le salió muy bien y que va a repetir con Tchouaméni de medio centro y con los 2 centrales. Hay que recordar que Asensio ya está libre de la sanción, podría jugar. A mí me da la sensación de que va a tener que esperar oportunidades del banquillo si Rüdiger, que parece que está bien, y Hausen también, con Tchouaméni, que le está encantando en estos primeros días de concentración a Xabi Alonso y de Mundial, le está encantando a Xabi Alonso, y yo creo que lo va a meter de tercer central, ejerciendo de libre, entonces le caben los 3 en el centro del campo, con Bellingham, con Valverde y con Güler,
y arriba Vinicius, y espero al chaval, a Gonzalo, pero es el primer día que tengo un poco la duda de saber, meterá 3, meterá 2, apuesto por la de 3, pero por una apuesta de oler lo que hemos visto los últimos días y lo bien que le salió en el último partido, ¿no? Pero tengo ganas de que llegue 90 minutos antes del partido y que nos confirme la alineación titular. Roberto, entre Hausen, Bellingham y Tchouaméni, la pregunta va sin coña, ¿quién te parece que va a ser más imprescindible para Xabi Alonso en esta temporada? Joder, es que son diferentes. Ya lo sé, pero es que como están pesando los tres, yo creo que si Bellingham hace, yo creo que si Tchouaméni le está flipando. No me preguntes por qué. Creo que Relaño acaba de dar un respingo. Yo es un futbolista que a mí me gusta más de lo que me gustaba, tengo que reconocerlo. Ahora, me cuesta ver en Tchouaméni al hombre por el que pase todo el fútbol de salida de pelota del Real Madrid. Me cuesta, pero me consta que a Xabi Alonso le está encantando y que no le cuesta tanto verlo en ese papel. Yo creo que si el Real Madrid hace una gran temporada, una grandísima temporada, si Bellingham está a nivel del primer año, de esos 3 va a ser el más importante, por una cuestión que al final en el fútbol, Paco Jo, lo que marca la diferencia son los goles. Y creo que el año pasado, que la delantera marcó goles, aunque Vini no marcó muchos, pero al final sumó, Mbappé se hinchó a marcar goles, lo que faltaron fueron goles de segunda línea. Si Bellingham se acerca a los números de la primera temporada, estamos hablando de un Madrid superior. Romero, Mbappé va a tener los primeros minutos con Xabi Alonso. ¿Cómo crees que se va a sentir en este sistema, yo diría, con más espacios, intuyo, a su alrededor que el año pasado? Yo también diría con más espacios, porque hay uno menos arriba. Entonces, al haber uno menos arriba, tienen más libertad de movimientos. Veremos a ver cómo le va a acoplar. Yo creo que sería precipitado juzgarle. Mira, el otro día hablaba con un exfutbolista del Real Madrid que me mandaba un mensaje cuando estábamos hablando de lo que le ha pasado a Mbappé, que no deja de ser una gastroenteritis, y la gente en la calle dice la gastroenteritis ya. Y me decía, ojo, que yo estuve ingresado prácticamente 5 días con la gastroenteritis y luego los dos siguientes meses me dijo, estaba absolutamente tieso físicamente. Entonces hay que tener un poquito de paciencia con Mbappé, le vamos a ver. Es tan bueno que le puede caer una y la puede enchufar, pero no creo que hoy sea el partido para juzgar ni cómo se va a mover Mbappé ni la manera en la que el francés tiene que responder a las exigencias de Xabi Alonso. ¿Cómo va el tema tormentas? Que nos tiene aquí pendientes de cada partido. Ayer cayó una que no te imaginas, ¿eh? Ayer cuando volvíamos del entrenamiento, ya me pierdo, de la rueda de prensa, cuando volvíamos de la rueda de prensa de Xabi Alonso, que hicimos allí lo que mola, dimos la rueda de prensa de Xabi Alonso en directo en el larguero. Y cuando volvimos, que tenemos 1 hora y cuarto, la cadena SER nos trata de lujo, pero estamos a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, porque a esa distancia está el Real Madrid, del Hard Rock. Y cuando llegábamos un poco a lo que consideramos nuestra casa, por lo menos hasta el jueves, cayó una que nos tuvimos que poner a 25 o 30 kilómetros hora en la carretera, prácticamente parados, y había truenos y relámpagos. Si cae esa... Lo que pasa es que era más tarde de la hora a la que se va a disputar el partido, que es las 3 de la tarde. Normalmente aquí a las 3 de la tarde, o sea, cuando sean las 9 para vosotros, ¿no? Ha habido ninguna tormenta. Por la noche, yo no soy muy cagón, Paco Jo, pero por la noche cierro la ventanita, porque caen truenos, pero buenos truenos y buenos relámpagos. Te estás perdiendo los truenos de aquí, que tampoco están siendo pequeños. ¿Hoy también hay? No, hoy no, pero ayer pegó uno a las 5 de la tarde aquí, que fue un espectáculo. O sea, retumbó la radio, ya te lo digo. ¿Fue uno solo o dos? Pero fue la bomba. Pues nunca para que te hagas una idea y se hagan una idea a todos nuestros oyentes, el hombre experto en rayos de la cadena SER es Javier Herráez, que los está contando desde el principio del campeonato. Si cae uno, como el que cayó ayer y tú viste, a menos de 6-7 kilómetros del radio del estadio, el partido no se juega, se para. Bueno, pues nada, esperemos que no haya parones y que podáis contar el partido de continuo. La última es, volviendo al principio, yo sé que Morat no es el... No, ya sí, ¿cómo que no? Me encanta Morat. Espera, déjame, no era el artista que más seguías. Si a ti te hubieran dicho algún día que alguien iba a coger una narración para hacer una canción, ¿quién te hubiera gustado que la hiciera? Ahora te gusta esta, pero antes, así, ya sé que no eres tú muy de música, no eres Yago, no eres gallego. Joder, pero... Pues mira, por ponerme a pedir Camarón. Vale, pues perfecto, pues mira. Claro, sí, si quiero decir, no sé cómo lo podrías... No, está cómo lo podría meter en una canción de Camarón flamenca, pero si me das a elegir, oye, ¿qué artista? Pues mira, se me ponen un poco los pelos de punta, que tengo 4 ya, pero Camarón, sí, pero bueno, quiero decir...
muy agradecido. Y mira, ya que hemos empezado por este pitón, no sé si se va a enfadar Laura conmigo y Dani Garrido. No, seguro que no. Pero no sé si sabes que el equipo o parte del equipo de Carrusel Deportivo vamos a salir también en una serie que la va a reventar, creo que es la próxima temporada. Hasta ahí lo dejo, luego ya. Sí, no, vale. Mejor no digas. ¿Sabes algo? No digo más, ¿no? No digamos. Pues ese día tendremos que empezar el local con eso también, Hombre, ¿no? por supuesto, claro que sí. Vale. Dar bola a mis compañeros a mí es una cosa que me llena de satisfacción, que diría el Imérito. Sí. Bueno, muchas gracias a Morat, que a partir de hoy me lo voy a poner en el coche con las ventanillas bajadas a todo trapo. La misma Morat y Antonio Romero. Hasta el Carrusel, Romero, un abrazo. Un abrazo, chicos, hasta luego. Además, vamos a añadir información del caso Rodrigo y del tema Ceballos y del interés que hay en Gonzalo desde fuera y de lo que le ha llenado el ojo a Xabi Alonso Gonzalo. Antón Meana, muy buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Empezamos por Rodrigo? Sí, vamos por Rodrigo, que después de muchas semanas especulando, hablando, informando, nervios por aquí, nervios por allá, está la cosa bastante calmada. Lo que nos dicen los clubes de la Premier interesados en Rodrigo, sobre todo el Arsenal, es que ahora no les toca mover a ellos, que es una partida que ya saben los intereses de Rodrigo porque el entorno del futbolista llamó a equipos de la Premier en mayo para sondear cómo estaba el mercado británico y que ahora hay que esperar. Es casi más una operación de cuando vuelva Carreño de vacaciones la última semana de agosto para el cierre de mercado, igual no tanto, pero casi, que para principios de julio y finales del Mundial de Clubes. Es una operación, como digo, para final de mercado porque ahora mismo no está Rodrigo en su mejor momento. Y los clubes ingleses, sobre todo el Arsenal, que es el más interesado, no ve excesivamente importante cerrar pronto la operación. Así que ahora, por mucho que queramos dar la exclusiva lo antes posible, no hay ninguna negociación abierta entre Rodrigo y la Premier. ¿Y lo de Ceballos cómo está? Pues mira, me gusta mucho este tema porque es el tema que ahora mismo me genera, no sé cómo decirlo, más dudas. Sí, y no a mí, sino dudas internas en el club. Porque están los pro-Ceballos, los que le ven un jugador con criterio, que ha crecido este año, que tiene un sueldo asumible y que encima es español, que siempre viene bien tener ese núcleo nacional dentro del vestuario. Y luego están los que dentro del Madrid dan a Dani por amortizado, que le ven opciones de sacarle un dinero y que encima liberaría espacio en el centro del campo para los que ya están y para una operación como la que tú llevas tiempo vislumbrando, como la de Rodrigo, de final de mercado también. Por tanto, es un tema que necesita una conversación entre Xabi Alonso y Ceballos, que necesita ver cómo evoluciona el verano de Dani, pero que de lo que yo pregunto es lo que más genera dentro dudas futbolísticas. Si Ceballos, como yo pienso, sigue siendo tan útil futbolísticamente hablando para el Real Madrid como demostró en diciembre, enero, febrero antes de la lesión, o si como un sector del club piensa ya el Madrid juega otra cosa en el medio y más con el rock and roll de Xabi Alonso y que Ceballos tendría que buscar una salida o bien a España con su Betis pendiente o aprovechar su tirón y buscar más pasta en el extranjero. Y lo de Gonzalo voy a dejar que lo cuentes en Carrusel Mercato y que le cuentes a la gente que es Carrusel Mercato. Vale, pues Carrusel Mercato es la nueva ventana de los deportes de la SER para informar de esto, noticias de mercado que ocurren día a día, desde hoy 1 de julio hasta 1 de septiembre, cada día un vídeo en las redes de la cadena SER a las 6 de la tarde y diferentes momentos del día, SER Deportivos, El Larguero, los flash deportes de la cadena SER, para ir contando pinceladas de mercado, lo típico de altas y bajas interesa, que toda la vida le ha gustado al oyente, pero también apuntes interesantes de mercado que no aparecen tanto, como este de Gonzalo, que hoy lo que ha dicho Roncero en el AS es que 3 clubes de la Premier han preguntado por él, vale 50 kilos, yo creo que si los traen se lo llevan, pero el Madrid, ahora mismo no ve a Gonzalo fuera, está de rigurosa moda y a los 3 clubes de la Premier hay que sumar los 10 de la Liga Española que el Madrid cree van a pedir sucesión, 10 equipos de la Liga Española de aquí a que empiece la temporada. Pues todo a partir de hoy en Mercato, Carrusel Mercato, en las aplicaciones, en la web y en las plataformas, con Antón Meana al frente y todo el equipo de la cadena SER detrás. Gracias, Antón. Hasta mañana, muchas gracias. Y en lo cercano, el Atlético de Madrid no tardará en anunciar los refuerzos cerrados tras las salidas anunciadas, Fullana. Sí, seguramente en el programa vamos a poder ya en breve dar los nombres de forma oficial, aunque todos sabemos ya
cómo es la situación del Atlético de Madrid en cuanto a las entradas. Alex Baena está cerrado, 45 millones de euros fijos más los 5 en variables. Se llega a la cifra que inicialmente quería el Villarreal porque no ha entrado ningún jugador en esa operación. Lo de Johnny Cardoso, que está también prácticamente cerrado, con una opción paralela que es la venta de Riquelme, o parte de la venta de Riquelme, el 50% al Real Betis, que también estaba interesado en el jugador. Es verdad que se contemplan como operaciones independientes, pero la realidad es que tú vas a ingresar dinero por Riquelme y vas a tener que pagar por Johnny Cardoso, y eso es la compensación económica. Y también lo de Ruggeri. Por tanto, son los 3 nombres que tiene cerrados el Atlético de Madrid. A día de hoy está centrado en la negociación con el Tottenham para el cuarto sueño, el del Cuti Romero, para reforzar la defensa. Es lo más complicado, la más difícil, porque está obligado el Atlético de Madrid a un gran desembolso con un club que no quiere negociar demasiado y no va a bajar la cifra económica, pero es el sueño que está encima de la mesa y en el que está poniendo muchos de los huevos de la cesta el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, Paco Jo, pues va a haber alguna novedad más en la delantera para contrarrestar la baja de Ángel Correa, que no es oficial, pero se va a marchar a Tigres. Y luego, a partir de las salidas que pueda haber, porque si llega el Cuti, que es extracomunitario, se tiene que marchar uno de la actual plantilla. En principio, la prioridad sería Lino por encima de Molina. Tendría que llegar también otro futbolista. Por tanto, ya hay 3 cerrados y la negociación importante por el Cuti. No te me muevas, que ahora me tienes que presentar un protagonista. Y lo que se ha movido hoy ha sido el mercado de segunda, con Horta en el Valladolid, Alejo que se va del Cádiz, y las presentaciones hoy del Leganés. Mario Arroyo, buenas tardes. Muy buenas, hoy hemos acudido a la presentación de los 2 nuevos arietes del Leganés, Andrés Campos y Alex Millán, que esta temporada ha cerrado una gran segunda vuelta con el Cartagena, y en la rueda de prensa han surgido dudas respecto a la continuidad de Juan Cruz, a lo que Andrés Pardo, director deportivo de la entidad, ha declarado lo siguiente. No queremos desprendernos de ningún jugador de la actual plantilla y de los jugadores que tienen contrato. A partir de ahí, para que se cambie de opinión, alguien tiene que hacer que cambiemos de opinión. No queremos desprendernos de nadie, queremos que todos sumen y queremos que todos estén aquí. En resumidas cuentas, que siguen esperando la oferta adecuada. Y ahora, antes de Iturralde, un historión de fútbol. Una historia de fútbol internacional que va a gustar a Iturralde, al que tengo sentadito ya aquí, y a Bruno Alemán, que la va a escuchar, que viene después de Itu. La historia es la de un entrenador que antepone su sueño al, entre comillas, peligro de cumplirlo en el lugar donde lo va a hacer, Fullana. Sí, porque ser entrenador profesional no es un camino fácil, y a veces tienes que buscarte la vida fuera, y a veces tienes que arriesgar o buscar aventuras que otros no están dispuestos a asumir para hacerte un currículum con el sueño de triunfar. Es el caso de Toni Mascaró, un joven mallorquín de 26 años que en su sueño de intentar ser entrenador profesional no le ha podido el miedo y ha decidido marcharse a Ucrania. Ha aceptado una propuesta para entrenar a un filial, ha cambiado Mallorca y esa tranquilidad por Ucrania y la incertidumbre de un país en una guerra, y todo, Paco Jo, por un sueño que es el de ser entrenador. Hola Toni, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Aquí tranquilo ahora. Antes de entrenar, entrenamos en un rato. Ah, vale, o sea, te pillo justo antes de ir a entrenar con el equipo. Decía Pedro, y es verdad, que te has ido a Ucrania para ser entrenador y por la pasión del fútbol, Toni. Sí, bueno, sale esta oportunidad hace unas semanas y bueno, pues yo quiero ser entrenador profesional. Estaba dando pasos en mi carrera y creía que esta era muy importante, una oportunidad muy importante para mí, y decidí pues cogerlo. Seguro que lo es, pero en casa, cuando dijiste, no sé, voy a entrenar a Ucrania, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu madre, por ejemplo? Bueno, mi madre es la única persona a la que yo le dije, mira mamá, si tú me dices que no vas a estar bien o que no vas a poder dormir o que prefieres que no me vaya, eres la única persona que puede hacer que diga que no, pero yo quiero irme. Y mi madre me dijo que si yo creía que era una buena oportunidad y tanto deportiva como para crecer, que ella no me lo podía impedir, ¿no? Que era mi decisión y yo tenía muy claro que si ella me dejaba, pues yo iba a ir. Madre e hijo en sintonía. El viaje ya ha sido largo, ¿no? Porque al estar el espacio aéreo cerrado en Ucrania por la guerra, has tenido que llegar en autobús, ¿no? Hasta la ciudad. Sí, el viaje, fue un poco odisea, porque nosotros volamos a Moldavia, a Chisinau, y allí pues, tenía que venir una furgoneta del club a buscarnos a la frontera, al aeropuerto, y desde ahí pues cruzar la frontera y demás. Tuvimos que esperar 2 horas en el aeropuerto para que llegaran, porque se retrasó.
Salimos a las 2 de la noche desde el aeropuerto de Moldavia hacia Kryvyi Rih, la ciudad donde yo vivo, y tardamos unas 9 horas, más de lo que contemplábamos, ¿no? Llegamos ahí a las 11 de la mañana, en domingo, y ahí pues dormimos en la furgoneta como pudimos y bueno, cuando llegamos aquí la verdad que nos trataron genial y un recibimiento increíble. ¿Y cómo es la ciudad? ¿Se hace vida normal? ¿Se nota que hay parte del país, Tony, que está en guerra? Bueno, se nota porque hay cosas que no puedes. Yo no me muevo mucho de donde yo estoy, pero es verdad que, por ejemplo, ayer fuimos a Dnipro, que estaba unas 2 horas yendo para Rusia, para que nos entendamos. Y ahí pues sí que cuando cruzas la frontera por la carretera, pues sí que ves cosas que claramente ves que el país pues está en una guerra, ¿no? Pero yo digo lo mismo, si a mí me hubieran llevado aquí donde yo vivo, en el complejo donde yo estoy, y me hubieran llevado con los ojos cerrados, yo noto tranquilidad absoluta. Yo no tengo sensación de peligro en ningún momento, aunque sí que es verdad que aquí viven con una alarma que suena prácticamente a diario. Es un poco largo de explicar lo de la alarma, pero te avisan cuando puede, por lo que tengo entendido yo, tampoco estoy muy enterado. La alarma esta te avisa si puede salir algún dron o misil desde Rusia, pero aún no ha salido desde ahí. Entonces, si puede salir o creen que puede venir un bicho de estos en el espacio aéreo, te avisan y solo en caso de que esté cerca de tu región, la alarma dura más y entonces es cuando te tienes que esconder. Para que os hagáis una idea, yo llevo aquí 8 o 9 días, ha sonado la alarma prácticamente a diario y no pasa nada. Quiero decir, la gente ni se inmuta, seguimos entrenando. Yo, si quitas lo de la alarma, mi vida es prácticamente normal. Joder. Lo cuenta con una tranquilidad y supongo que en Ucrania ya se vive como una cosa que está integrada, pero esto lo contamos hace unos años y nos parece, como decimos, una distopía de ciencia ficción. Pero realmente este es el mundo en donde nos encontramos, es el mundo que queremos transmitiros y es el mundo que está viviendo Tony de cerca. Oye, Tony, has firmado por 3 años. ¿Qué pedirías para estos 3 años allí? Bueno, pues sobre todo que toda esta situación se arregle, que el país pueda ser lo que era antes, que tengamos salud, que no haya ningún problema y luego pues viene lo segundo más importante, que sería el fútbol, pues poderlo hacer lo mejor posible, ayudar a los jugadores a que vayan al primer equipo, crecer juntamente con el club, porque el proyecto es un proyecto muy ambicioso y con la mirada en el futuro. Y crecer como entrenador, ¿no? Dar paso hacia adelante. Bueno, pues ya tenemos un motivo para ser del Kripbas, que su filial lo dirige Tony Mascaro, que se ha ido allí a la aventura de fútbol y la desventura de la guerra. Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivos. Te seguiremos y vamos hablando a ver cómo va la cosa, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo muy grande. Bien. Hasta luego. Ojalá el fútbol lo pudiera todo y pudiera con una guerra, pero de momento el que funcione el fútbol da a Ucrania una distracción, supongo que necesaria entre un día a día de drones, bombas, alarmas y demás destrucción. Y ahora vamos a construir una sección chula con Iturralde. Hoy toca ¿Y tu libro qué? ¿Y tu libro qué? Hola, Iturralde. Muy buenas tardes. Hoy literatura y arbitraje en la sección veraniega de Ser Deportivo. ¿Estás preparado? Tengo un montonazo de preguntas para ti. Preparado siempre. Vamos a empezar por las de WhatsApp, ¿vale? La primera pregunta de WhatsApp es la pregunta de nuestro especialista en libros de la cadena SER. Un libro, una hora. Antonio Martínez. Bueno, pues yo querría preguntar a Itu si es lector, si le gusta leer y qué le gusta leer. Me gustaría saber cuál es el libro de su vida, cuál es su lectura a la que siempre vuelve. Y luego la verdad es que tengo bastante curiosidad, me gustaría preguntarle, y no sé si lo sabe, si hay jugadores o hay árbitros o quién dentro del mundo del fútbol o dentro del mundo del deporte es muy lector. ¿Quién es muy lector? ¿O está mal visto eso de leer en el vestuario? Pues bueno, el Atleti tiene una campaña para que se lea un libro y los jugadores están implicados, jugadores y jugadoras, que es una campaña muy bonita, que es de la asociación que tienen. Y luego, por ejemplo, de árbitros, el más lector que se podría leer en los viajes, igual un par de libros, Fernández Marín.
En cuanto a las preguntas que me ha hecho, al que siempre llego, al que siempre vuelvo es a Bukowski. Mujeres es un libro donde sale Chinaski, que es el alter ego de Bukowski. Para mí es uno de los libros de referencia. La senda del perdedor también. Y luego bastantes libros... va por momentos. Por momentos, libros políticos en cuanto a la anarquía y así, de Kropotkin o de Bakunin. Me gusta leer mucho también, pero para eso tienes que tener tiempo, porque tienes que pensar. Luego Céline también es uno de mis escritores fetiche. Fíjate que además Céline por detrás tiene una historia muy, en estos días, muy controvertida, porque él no sé si se declaró o era antisemita. En la Segunda Guerra Mundial apoyó un poco lo que es a los nazis, pero la escritura de Céline es, creo que además un libro de los suyos fue uno de los mejores, el gobierno francés le dijo uno de los mejores del siglo XX o así. Joder, mira, aquí vamos aprendiendo con cada respuesta de Iturralde. En El viaje del fin de la noche, el libro ese de Céline, yo te digo, porque muchas veces cogemos al escritor y decimos... pues este es de aquí o es de aquí. Y dices, no, ¿escribe bien o no escribe bien? Exacto, sí, ¿Te llega o no te llega? Eso luego es. ya, lo que sea, luego ya lo discutiremos. Bueno, sí, las ideas las discutimos. Eso es. Pero primero que te llegue. Óscar Ejido, nos han llegado un montón de preguntas de Instagram. Sí, y ninguna de fútbol, todas de libros. Bueno, dice, es que si tu libro, ¿qué? Dice Cecilia0093, he terminado las oposiciones, quiero leer algo de fútbol, ¿qué me recomiendas? Algo de fútbol. Ostras, algo de fútbol. El As. No, hombre, no, joder. Mira, el último libro que ha sacado, ya vamos a hacerle un poco de publicidad, el último libro que ha sacado Alfredo Relaño, que estuve el otro día comiendo con él y me lo regaló, es muy bonito, son 10 historias de 10 goles, así, 10 goles que él cree que son los más significativos y muy, muy bonito. Más, Óscar. Mira, tengo dos que te piden que escribas. Lucía Knowles dice, ¿te has planteado alguna vez escribir un libro para acercar el arbitraje a la gente? Sí me he planteado escribir un libro, pero no me veo capaz. No me veo lo suficientemente hábil como para escribir un libro, por lo tanto, me gustaría, Muchas veces cuando escribo artículos en el periódico, admiro a los escritores, te lo juro. Poder plasmar lo que tienes en la cabeza en papel, es que a mí me resulta dificilísimo. Poder hacerlo bien. Eso es, poder hacerlo bien, porque escribir 4 líneas, yo lo estoy haciendo, o sea... Y yo, quiero decir, no tengo nada que ver con un escritor. Les admiro. Y por eso dice, mira, Marcos Reyes dice, ¿para cuándo la publicación de tu libro prometido, llamado El libro negro de Iturralde de Carrusel? No, el libro negro de Iturralde no, porque creo que el bufete de abogados de la SER no iba a dar abasto. No da abasto. No da. WhatsApp. Hola, ¿y tú? Aquí Paco de Cuenca. A mí el libro que más me marcó, porque tenía 14 años cuando lo leí, fue A sangre fría, de Truman Capote. ¿Cuál es el libro que te ha marcado a ti? Venga. Tiene que ser otro ya, de los que no... A ver, lo que pasa es que el que más me ha marcado a mí... Mira, pues te lo voy a decir, de los que más me ha marcado a mí, puede ser un libro de poesía buenísimo. Qué malo eres para los nombres, Sí, pero lo que pasa es que lo leí hace un montón de tiempo y de Baudelaire. De Baudelaire. Las flores del mal. Con las flores del mal, correcto. Mira, aquí entre uno y otro. Perfecto. Acabamos. Pero fíjate, y hace que lo habré leído 3 o 4 veces y hace igual 10 o 15 años que no lo he leído. Habrá que volver otra vez. Lectura obligatoria en literatura, Las flores del mal de Baudelaire. Yo lo tengo en la estantería todavía. Y yo también. Más preguntas. Hola, Iturralde. ¿A partir de qué momento empiezan a contar los segundos al portero en el saque de puerta? Y cuando la tiene en la mano, en el saque normal de sacar la bola. Saludos. Esta ya la respondimos la semana pasada. Sí. Ponme otra. Buenas tardes, Paco Jo. Buenas tardes, señor Iturralde. A mí me gustaría ponerle a usted en una situación que usted fuese el que tenía que designar a los árbitros. Y esta también la respondimos la semana pasada. Hemos cargado las de la semana pasada en vez de las de esta semana. ¿Tenemos más de libros, Óscar, Sí, o hago yo el test? Tengo dos que dicen, mira, Héctor Zurdo dice, ¿qué opinas de la gente que dice que ese libro es bueno? ¿Ya harán una película y me ahorro en leerlo? Bueno, hombre, no tiene nada que ver la película con el libro generalmente, no soy soy cinéfilo, pero no como la gente que domina mucho, pero yo creo que el libro siempre supera la película. Eso, mira, esa sería buena. ¿Qué película supera el libro? ¿Qué película supera el libro? Estaría bien.
Cuidado, ¿eh? Alguna habría, ¿eh? No sé, eso tienes que controlar mucho de literatura y de cine. Las dos cosas. Las dos cosas, pero yo creo que, no sé, yo tengo una. No que supere, pero cuando ves El Señor de los Anillos de Peter Jackson, dices, lo que leí lo estoy viendo. Bueno, está bien. Bueno, entonces le iguala. Claro. Te ha dicho supera. Claro, lo empata. No, vale. Lo empata. Test. ¿De qué equipo, de qué partido te gustaría escribir un libro, Iturralde? No, del colectivo arbitral. Vale. ¿Qué arbitraje recuerdas que te salió a ti de libro? Pues, mira, un Mallorca-Celta, vuelta de cuartos de final de Copa, porque en el partido de ida se lió una gordísima y ese partido me salió muy bien. Que es raro, pero me salió muy bien. En el fútbol, ¿qué sería para ti la Biblia? El reglamento. ¿Y qué miembro del fútbol te parece Don Quijote? Don Quijote, un árbitro. ¿Alguien que te recuerda al Lazarillo de Tormes? ¿Un pícaro ciego, así, más o menos? Pues había mucho... Mira, Raúl. Vale. Título de una novela sobre el bar. ¿Crimen y castigo, Cumbres borrascosas o El guardián entre el centeno? Cumbres borrascosas. Hay una trilogía de Ken Follett que es Los pilares de la tierra. ¿Cuáles serían para ti los pilares del arbitraje? Los pilares del arbitraje, sencillez, honorabilidad y credibilidad. ¿Y de qué futbolista, árbitro o dirigente te comprarías seguro una biografía? ¿De quién te interesaría? De los que estarían en activo, de ninguno, porque me parece vanidoso escribir una biografía de gente de 20. Yo cuando veo biografías de gente de 20, 21 años y dices, pero a ver, alma de cántaro, con 21 años, ¿qué me vas a contar tú a mí? Es mi opinión, ¿eh? Vale. Es decir, sobre todo de... Mira, le hemos tenido aquí en Antena y me gustaría ver la vida por los ojos de Luis Suárez, de nuestro profesor Luis Suárez, que en paz descanse, pero vivir el fútbol como lo vivió ese hombre, y luego cuando estaba aquí en Antena, que era alegría pura y dura, era era vida. Bruno Alemán, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Se ha comido Iturralde de parte de perdone. De tu sección, más que nada porque estoy con Marta Casas, soy una protagonista esperando, pero ¿qué libro de fútbol recomendarías tú como lectura veraniega, Bruno? Pues así para leer ligerito en verano, Fiebre en las gradas, de Nick Hornby. Es muy buena. Un clásico y que pasa bien, además, es facilito de leer. Mola mucho. Oye, ¿qué pasó anoche? ¿Cómo explicas lo del Inter y lo del City? Bueno, que el Manchester City fue superior en la primera parte, pero apareció la figura de Bono, y el Al Hilal fue superior en el resto del partido. Al contraataque le hizo muchísimo daño a una defensa que no se ha curado, la del Manchester City, y que Guardiola tiene que repensar de qué manera puede defender su equipo para ser competitivo a partir del mes de agosto. ¿Qué Juve se va a encontrar esta noche el Real Madrid, Bruno? Bueno, yo creo que es un buen equipo. Es buen momento para medir el nivel del batacazo del otro día, anímico, para ver si esos 5 goles del Manchester City duelen tanto como parece en la prensa italiana, y de si está ese vestuario unido, porque parece que hay discrepancias, sobre todo con jugadores que están en la rampa de salida y que están todavía en la plantilla. En el futuro del Madrid, si pasa hoy, se vislumbra Dortmund o Rayados. ¿Qué ves en el otro partido del día? Bueno, de la madrugada, que se juega a las 3. No me ha enamorado de momento el Dortmund, y creo que Rayados tiene Domenech Torrent, está haciendo una cosa muy bien, que es plantear cada partido en función del rival. Cuando eres un equipo con menos calidad, yo creo que es la manera más inteligente de hacerlo. Yo creo que le puede poner en aprietos. Me parece que es favorito el Dortmund, pero creo que Rayados le puede poner en aprietos al Dortmund. Y como estábamos hablando, ya cierro con lo de los libros de Iturralde. Si yo, Félix, tuviera que escribir un libro explicando su carrera, ¿cómo la explicaría? ¿Cómo se llamaría, no? Ese libro, ¿por qué se ha perdido? Lo que pudo ser y no fue, sería un buen titular. Yo creo que hay un punto de carácter que yo no era capaz de ver. Cuando él salió en el Benfica, era un jugador con carácter, que se puso al equipo a las espaldas con tan solo 18, 19 años, y la gente puede pensar, bueno, sí, en el Benfica, en la Liga Portuguesa. Benfica es un equipo con muchísima presión, que arrastra muchísimos seguidores, y no era fácil lo que hizo Joao Félix a esa edad, y luego cuando quiera él que explique lo que le ha pasado. Sección de libro entre Bruno y Iturralde. ¿De qué quieres hablar la semana que viene? ¿Y tú? Joder, pues esa es buena, ¿eh? ¿Te lo dejo pensar? Sí. Vale, te lo dejo pensar y a lo largo de la semana la anunciamos. Bruno. Periodistas deportivos, ¿y tú? ¿Periodistas deportivos? No, piénsatelo. No, me lo voy a pensar. No. Tiene que ser una más bonita que eso. Pausa y seguimos, anda. Hasta luego, chicos. Hasta luego.
Agradezco a la protagonista Marta Casas la espera. Eurobásquet femenino y se rompe la concentración después de la plata y está Marta Casas con una protagonista. Marta, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues miro hacia abajo y veo la medalla de plata colgada al cuello, miro hacia arriba y veo la sonrisa dibujada en la cara. Capitana, Alba Torrens, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Estás contenta? Sí, sí. Cuando se nos han calmado las emociones también aparece la felicidad, ¿no? Porque creo que hay que darle mucho mérito a esta medalla, el construir un nuevo equipo en tan poco tiempo, ¿no? El conseguir hacerlo, el ir superando adversidades que nos han llegado en el campeonato, el competir como lo hemos hecho y el volver a estar en el podio y volver con esta medalla de plata, creo que tiene mucho valor y creo que sería injusto no dárselo. De la manera en la que fue absolutamente cruel. Yo lo estaba viendo y yo decía, no puede ser. Imagino que a ti, como capitana, como veterana, te habrá costado asimilarlo, pero a las más jóvenes habrás tenido que hacer trabajo con ellas. Sí, creo que es la palabra, ¿no? Creo que fue un final cruel porque es en el deporte y la línea tan fina, ¿no? De ir a un lado a otro, porque al final el trabajo y lo que habíamos conseguido, eso no cambia, ¿no? Para un lado o para el otro. Y sí que es verdad que de primeras tuve que hacer el trabajo conmigo de intentar coger perspectiva y salir de esa emoción de dolor, ¿no? Yo creo que todas hablábamos hoy, estábamos como en bucle, ¿no? Y no conseguíamos salir, pero también he intentado transmitirles, ¿no? Que valoren mucho una medalla de plata porque es muy difícil de conseguir, que valoren lo que está haciendo este equipo, de estar un año tras otro en lo más alto, esta consistencia. Ya dicen, ¿no? Que llegar una vez, pero el mantenerte, y creo que esto es mérito de muchas personas, no solo de las jugadoras o el staff que ahora estamos aquí, y creo que hay que valorarlo, ¿no? Y esa consistencia de la selección española de baloncesto, de estar arriba tanto tiempo y tantas veces, tiene mucho mérito. Y la última, que es la más difícil, ahora tiempo para pensar, para reflexionar y para decidir también muchas cosas, ¿no? Sí, es así. Decía, ¿no? Que no quería pensar en ello durante el campeonato, porque creo que al final el pensar tanto en el más allá o en el que pueda pasar te quita del presente, y yo quería estar muy presente para poder aportar mi mejor versión y poder ayudar al equipo a conseguir el objetivo por el que estábamos, y todo lo demás lo dejé aparte, y ahora con calma se van a pensar las cosas y veremos. Estoy contenta de cómo me he encontrado y ahora tomaremos decisiones. Alba, a disfrutar del presente, enhorabuena y sobre todo gracias por todo. Muchísimas gracias. Pues Paco Jo, Alba Torrens, que va a decidir este verano, va a tomar decisiones sobre qué va a pasar o no. Dentro de unos días va a cumplir 36 años y veremos si este ha sido su último campeonato con la selección española. De momento, lo que está claro es que sigue coleccionando alegrías, sigue coleccionando medallas. Alba Torrens ha sido protagonista también aquí en Ser Deportivos. Gracias, Marta. Gracias, Alba. Nos vamos. Pero volvemos prontito. A partir de las 8:30 empieza Carrusel Deportivo con Dani Garrido para contaros el Real Madrid Juve del Mundial de Clubes y también el calendario de Primera que se expone hoy. Y justo después Manu Carreño con El Larguero, por donde pasan todos los protagonistas de ese partido y más cosas. Y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, mismo rollo, misma gente a las 3 en este Ser Deportivos. Que paséis buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.